¿Qué haces cuando alguien acude a tu centro con dolor lumbar? ¿Qué haces tú mismo cuando tienes dolor lumbar? Tú mismo, tú misma. La cuestión es que muchas veces lo que se hace es aconsejar o uno hace ejercicios de flexión, de estiramiento. ¿Por qué? Porque supone que la musculatura es la que está causando el dolor lumbar y resulta que hay diferentes tipos de tejidos que son capaces de generar dolor lumbar. Por ejemplo, tejido muscular, eso todo el mundo lo conoce, que es capaz de generar dolor lumbar. Los discos intervertebrales también son capaces de generar dolor lumbar. Las articulaciones interapofisarias muchas veces generan dolor lumbar, ya sea por excesiva compresión o ya sea por bloqueo articular, cuando las articulaciones que están en la parte posterior, ahora las veremos bien en esta clase de hiperlordosis lumbar, cuando estas articulaciones están demasiado comprimidas, lo que ocurre es que generan el efecto ventosa, y eso se considera un bloqueo, hay dificultad en el movimiento y por eso cuando hacemos una torsión se oye el clac, a ver, ahí está, se oye el clac, que es cuando se separan un poquito esas articulaciones y entra de golpe el líquido sinovial. Al entrar de golpe el líquido sinovial se oye este ruido, entonces se libera el movimiento. Pues bien, cuando están bloqueadas, usualmente las articulaciones intraapofisarias generan dolor. Pero también la compresión nerviosa es capaz de generar dolor lumbar. Entonces es muy importante saber exactamente qué tejido está involucrado, que está generando el dolor lumbar, para saber qué ejercicios son los adecuados para plantearle a la persona que lo está experimentando. Porque, para ponerte un ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si, digamos, la persona tiene dolor lumbar por discopatía, porque tiene un problema discal? Entonces nosotros le planteamos que haga una flexión, ¿verdad? Lo típico, que haga flexión para estirar la musculatura posterior, y resulta que lo que estamos haciendo es comprimir los discos intervertebrales. Y si hay un problema discal, lo que vamos a estar haciendo es generando estrés mecánico por compresión discal y agudizando el proceso degenerativo en el que los discos de esta persona se encuentran, ya sea protrusión, hernia discal o la propia degeneración discal. Así pues, la estrategia terapéutica para una discopatía, digamos, lumbar, genere o no genere dolor, pero la estrategia sería muy concreta y muy diferente a que si fuera por contractura muscular o por la generación de puntos gatillo miofasciales en la región lumbar. Entonces, vamos a empezar ahora una serie de vídeos en los que vamos a hablar de las diferentes fuentes causales, de los diferentes tipos de tejidos capaces de generar dolor lumbar, y vamos a empezar en primer lugar con la hiperlordosis. La hiperlordosis relacionada con el estrés biomecánico capaz de generar dolor lumbar. Sí, después habrán vídeos también sobre la escoliosis, súper interesante. Y también nos espera otras clases y verás que realmente la estrategia terapéutica tiene que ser diferente dependiendo del tejido. Eso es. ¿Empezamos? Empezamos. Entonces tenemos aquí el dolor lumbar por hiperlordosis. Vamos allá. Entonces, tenemos aquí la columna vertebral vista de lado, aquí tenemos la columna lumbar, la parte más baja, y vamos a ampliar, vamos a hacer como una imagen radiográfica de lo que hay ahí. De hecho, esto es una imagen hecha por nuestro dibujante, y aquí lo que hicimos es solaparle una radiografía. Sí, todas las radiografías e imágenes que ves de personas son nuestros alumnos o graduados, pacientes. Eso es. Entonces, una curvatura normal es una curvatura de 50 grados que se mide a través de radiografía. Es todo un procedimiento que el profesional sanitario tiene que saber cómo hacer, trazando una línea desde la base del sacro, desde la superficie superior de la primera vértebra lumbar. Entonces se mide el ángulo y la curvatura normal está alrededor de los 50 grados. Tenemos una hiperlordosis. La hiperlordosis es cuanto más nos alejemos hacia arriba de los 50 grados, más curvatura lumbar habrá. ¿De acuerdo? Es decir, una curvatura lumbar normal vendría a ser algo así, aproximadamente, y una hiperlordosis es cuando se acentúa esa curvatura lumbar, tal como vemos en la imagen de la derecha. Es una exageración de la curvatura lumbar. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sería una hiperlordosis. Hay que tener en cuenta que es fundamental hacer una radiografía, es decir, con una imagen externa, si es tan acusada como la de esta imagen que tenemos aquí de esta persona, más que probablemente esa persona tenga una hiperlordosis, pero en ocasiones se generan falsos positivos, es decir, nosotros pensamos que positivamente esa persona tiene hiperlordosis, pero es falso porque a lo mejor pues tiene una zona glútea muy abultada,
o a lo mejor tiene algún condicionante que nos da a error. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que digo, uy, esta persona parece que tiene la curvatura acentuada, pero le miras la radiografía y no, tiene un sacro horizontalizado y tiene una curvatura lumbar o normal o reducida incluso, plana, ¿sabes? Pero el hecho de que tenga el sacro horizontalizado hace que dé una sensación visual que nos da a error. Y puede ser también que tenga un punto de inflexión, pero de eso no lo vamos a hablar hoy, pero realmente eso también puede dar como la sensación o la idea y después es un punto de inflexión y no una hiperlordosis clásica. Eso es. Entonces, la importancia del diagnóstico correcto a través de una radiografía para saber si realmente hay una hiperlordosis. ¿Qué es lo que ocurre en una curvatura normal? Bueno, pues lo que ocurre es que parte del peso se transmite a través de las articulaciones interapofisarias, es decir, que el peso, como se van apoyando las vértebras, no solo se apoyan en la parte de adelante, sino se apoyan también en este pilar posterior de articulación interapofisaria, tenemos pues una parte del peso que se canaliza a través de aquí y otra parte del peso que se canaliza a través de la parte anterior. Viendo esto así, uno pensaría, claro, se canaliza más peso pues a través de los cuerpos vertebrales porque hay mayor superficie, tenemos los discos que son grandes y esta estructura de aquí atrás es como más pequeñita, entonces, digamos, transmitirá menos cantidad de peso. Pues eso solo es así en la región torácica, pero en la región cervical y en la región lumbar se transmite más peso por la parte posterior que por la parte de atrás. Es decir, el hecho de que tengamos una curva, las diferentes curvaturas en la columna vertebral, nos sirve para varias funciones, pero una de ellas es para servirnos como una especie de muelle, de resorte cuando caminamos, corremos y saltamos. Y el hecho de que tengamos una curvatura lumbar, además, es porque nosotros estamos diseñados para apoyar la mayor parte del peso que se canaliza a través de la columna, que viene de la cabeza, de los brazos, del tronco, a través de las articulaciones interapofisarias. ¿De acuerdo? Los discos intervertebrales son más de amortiguación también, cuando percutimos contra el suelo, por ejemplo, cuando saltamos, también genera un efecto muelle, un efecto resorte, que también absorbe parte de las compresiones o también nos da ese efecto de la capacidad de darnos movilidad en la columna, pero realmente en la zona lumbar las estructuras de apoyo son las posteriores, ¿de acuerdo? Las articulaciones interapofisarias. ¿Qué es lo que pasa pues en la hiperlordosis? Lo que ocurre es que al incrementarse la curvatura se incrementa la compresión de las articulaciones posteriores, de las articulaciones interapofisarias. Lo que hacemos es todavía cargar un extra de peso en la parte de atrás, reduciéndolo de la parte de adelante. Se desbalancea el correcto transitar de las fuerzas de presión que bajan a través de la columna lumbar. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber excesiva presión en las articulaciones interapofisarias y esa excesiva presión lo que nos va a hacer, lo que nos va a dar es dolor lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que imagínate una persona que tenga dolor lumbar, en este caso le irían bien las flexiones, sí que le irían bien las flexiones en este caso, siempre y cuando no tuviera ningún problema discal. Le irían bien las flexiones porque lo que haríamos es separar entre sí las articulaciones interapofisarias, que es algo interesante ya simplemente por el hecho de que al descomprimirlas conseguimos que el líquido sinovial entre bien entre las, digamos, en esta zona de aquí. Es decir, si te fijas bien, tenemos en las articulaciones interapofisarias, vamos a verlo aquí, tenemos una, si la desarticulamos un poco, de la vértebra de arriba tenemos una superficie articular que está forrada de cartílago y en la de abajo otra superficie articular que también está forrada de cartílago. Cuando están excesivamente comprimidas por la hiperlordosis, ese cartílago está muy comprimido, no entra el líquido sinovial dentro, que es el que alimenta esos cartílagos, que los nutre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos una flexión se separan ligeramente, entra el líquido sinovial, nutre esos cartílagos, con lo cual garantizamos o ayudamos a esos cartílagos a que no se deterioren con el paso del tiempo. Porque la artrosis, la hiperlordosis, perdón, a lo que nos va a llevar con el paso del tiempo, la excesiva presión prolongada en el tiempo va a comprimir esos cartílagos, los va a ir deteriorando y va a ir generando un proceso de artrosis en toda la articulación, en las dos superficies articulares. Entonces la flexión nos va a ir bien,
simplemente como con la idea de nutrir esos cartílagos. Punto número 1. También nos puede ir bien porque uno de los condicionantes, lo vamos a ver luego, que fija la hiperlordosis, que fija el exceso de curvatura, es el exceso de tono de los músculos erectores lumbares y el exceso de densidad tanto de los músculos como de las fascias. Es decir, de tanto tiempo estar una persona en una posición hiperlordótica, los músculos lo que hacen es perder elasticidad, lo que hacen es secuestrar la zona, lo que hacen es hacer difícil que la persona pueda ir hacia la flexión. Es el efecto de cuando yo tengo el brazo enyesado durante 1 mes y medio, al no haber estímulos de extensión, los tejidos blandos se acomodan a la posición, se vuelven densos y cuando me quitan el yeso no puedo extender el codo a no ser que pase un proceso de rehabilitación, de movimiento, de ejercicio terapéutico. Lo mismo ocurre aquí, de tanto estar en hiperlordosis se me congela en extensión, hiperextensión las lumbares y necesito el movimiento de flexión para flexibilizar estas estructuras y de esta manera descondicionar la zona. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que no es suficiente esto. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Sí. Todo depende de que si la persona no tenga discopatías, que muy probablemente es que tenga, porque los números de las discopatías es bastante abrumador, es impresionante. Eso es. Entonces, fíjate, por ejemplo, si una persona va a una clase de cualquier disciplina del movimiento con dolor lumbar y tiene hiperlordosis y le hacen hacer extensiones, ¿de acuerdo? Extensiones sin tener realmente el conocimiento como para hacerlas adecuadamente en estos casos, esta extensión lo que va a hacer es comprimir todavía más las articulaciones interapofisarias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber realmente adecuar el ejercicio a las patologías, a los tejidos que están causando el dolor y a los condicionantes que todo el cuerpo tiene, de lo que vamos a hablar en breves momentos. Ahí tenemos unas articulaciones interapofisarias que están deformadas por esa excesiva compresión a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Que son capaces de generar todavía más dolor cuando están desgastadas, deformadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué objetivos locales nos plantearíamos? Es decir, localmente, en la zona lumbar, ¿qué objetivos yo me plantearía con el ejercicio terapéutico? ¿De acuerdo? Teniendo una hiperlordosis. Hidratar los cartílagos articulares, que es lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Hidratar los cartílagos articulares se podría hacer pues, con movimientos de flexión, con flexibilización dinámica, que es una de las estrategias que utilizamos desde Fisio, que son movimientos muy concretos con la función de dinamizar y flexibilizar determinadas estructuras. Estiramiento de los flexores de la cadera, esto es súper importante. Los flexores de la cadera son varios psoas, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata. Aquí tenemos el glúteo menor, que es este que está así en segundo plano, un poco de un color más oscurito, y este que está así más transparentado, que lo hemos puesto transparente para que se vea el glúteo menor, es el tensor de la fascia lata, que es este vientre muscular de aquí. Esto es el tendón de la fascia lata, ¿de acuerdo? Entonces, ambos músculos, cuando están excesivamente tónicos, cuando tienen demasiado tono, lo que van a hacer es generar un movimiento de la pelvis hacia la anteversión, ¿de acuerdo? Es un desbalance por excesivo tono que puede venir por diferentes causas, que eso es de lo que tenemos que aprender a hacer la lectura. Es decir, vemos que esos músculos tiran la pelvis hacia la anteversión. ¿Por qué es importante saber que esos músculos tiran la pelvis hacia la anteversión? Porque si la pelvis se va hacia la anteversión, eso automáticamente va a incrementar la curvatura lumbar. Es uno de los causantes principales de la hiperlordosis, la excesiva tensión de estos músculos. Pero tenemos también que preguntarnos, vale, si yo puedo estirar estos músculos, puedo hacer algún tipo de ejercicio como el que vemos aquí para estirar los músculos flexores de la cadera, que localmente me va a ir muy bien, porque si yo estiro los flexores de los dos lados, en este caso Ore está estirando el del lado derecho, pero evidentemente tendríamos que estirar el del lado izquierdo, los flexores del lado izquierdo, voy a descondicionar la pelvis y esto me va a dar la posibilidad de que la pelvis no esté traccionando tanto de las lumbares hacia la hiperextensión y haya unos grados de libertad en las lumbares para que recuperen su posición. Pero nos tenemos que preguntar, ¿y qué es lo que ha causado la hipertonía? Eso es. El exceso de tono del glúteo menor y del tensor de la fascia lata. Todo esto forma parte del holicismo, del estudio de la persona desde la globalidad. Y ahí tiene mucho que ver las piernas, cómo están alineadas,
¿de acuerdo? Y la actitud psicocomportamental también. Todo esto lo explicamos dentro de la certificación de lesiones y patologías, sobre todo para entender cómo las piernas en este caso estarían influenciando a la pelvis, ¿de acuerdo? Pero localmente, uno de los objetivos sería el estirar la musculatura flexora de la cadera y localmente también estirar los músculos erectores de la columna. Porque la columna lumbar se puede ir hacia la hiperlordosis, no solo por la excesiva tirantez de los flexores de cadera que nos llevan la pelvis hacia la anteversión, sino por la excesiva tensión de los músculos erectores, que lo que hacen es cerrarnos ese espacio y propiciar que haya, establecer las condiciones para anclar la curvatura lumbar en hiperlordosis, con lo cual también vamos a tener que estirar, descontracturar, flexibilizar esos músculos lumbares en este caso. Sí, y siempre entendiendo por qué, o sea, siempre queremos ir a las causas y a las raíces de esa condición. Entender lo que tú has dicho, ¿no? ¿Por qué tenemos que, o sea, por qué los flexores de la columna les lleva a la anteversión? ¿Por qué los erectores de la columna también pues están tan contracturados que le llevan a una hiperextensión? También tenemos que ir a los porqués. Eso es realmente una de las bases de fisio, es que vamos a las causas y no solamente nos quedamos en los síntomas. Eso es, absolutamente. Ese es ADN de fisio, ¿verdad? Entender Total. el cuerpo desde el paradigma de la globalidad y ir a las causas, y otro pilar del ADN es ¿para qué? ¿Para qué planteamos un ejercicio concreto? ¿Con qué objetivo voy a diseñar, voy a plantear este ejercicio dentro de la estrategia terapéutica de la persona? Es muy importante tener en cuenta los siguientes factores. Abordar el cuerpo desde la globalidad, no solo localmente. Hemos visto estrategias locales, son importantes, sí, pero si no abordamos el cuerpo desde la globalidad no van a servir para nada. Van a tener un efecto a muy corto plazo. Vamos a hidratar las articulaciones interapofisarias, por ejemplo, sí, pero si no descondicionamos todo el cuerpo, todas aquellas desalineaciones o fuentes causales que están interviniendo en la hiperlordosis, no vamos a transformar el cuerpo realmente, no vamos a mejorar el alineamiento, no vamos a mejorar efectivamente la hiperlordosis. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que con una hiperlordosis lumbar normalmente tenemos una rectificación torácica, eso es bastante frecuente, entonces tenemos que abordar también esa rectificación torácica si existe, tenemos que flexibilizar la columna lumbar para que esté menos extendida, pero tenemos que flexibilizar la columna torácica para que esté un poco más flexionada, que no esté tan rígida en extensión. ¿De acuerdo? También tenemos que, es muy frecuente encontrarnos una rectificación cervical cuando hay una hiperlordosis. También tenemos que flexibilizar hacia la extensión la columna cervical. Es decir, normalmente el patrón hiperlordótico es hiperlordosis lumbar, y aquí es rectificación de la columna torácica y rectificación de la columna cervical. Este es el patrón usual, ¿de acuerdo? Tenemos que observarlo, tendríamos que comprobar que eso es así, y no basta solo con trabajar la zona lumbar, con flexibilizarla hacia la extensión, porque el atrapamiento de la región cervical y región torácica me va a hacer devolver a la misma posición en la columna lumbar. Tenemos que conseguir que toda la columna sea flexible y recupere sus curvaturas para que espontáneamente el cuerpo encuentre ese equilibrio posicional de todas las curvaturas. Se trata de desatrapar el cuerpo, desrigidizarlo, abrir lo que nosotros llamamos los candados, es decir, aquí hay una serie de tejidos que están excesivamente acortados y rígidos que están llevando la región torácica hacia la extensión y en la cervical, en la parte anterior. Flexibilizando, abriendo esos candados, vamos a permitir que la columna tenga la movilidad necesaria para que recupere su estabilidad por ella misma. ¿De acuerdo? Entonces es importante observar con qué desalineaciones está acompañada la hiperlordosis lumbar para actuar sobre el resto de desalineaciones, tanto en el tronco como en las extremidades superiores, como por ejemplo en las caderas. La rotación interna de las caderas es súper importante. Por ejemplo, si la encontramos, una rotación interna de caderas es este movimiento, esta posición en la que las rodillas miran la una hacia la otra, y usualmente cuando hay una rotación interna, ¿qué es lo que ocurre? Que esa rotación interna me va a desplazar
me va, debido al impacto de la cabeza del fémur hacia el acetábulo, me va a desplazar la pelvis hacia la anteversión y me va a estar dando una hiperlordosis. Con lo cual, si no soluciono el problema en las caderas, en las extremidades inferiores, se va a perpetuar el problema de la hiperlordosis lumbar. Un recurvatum, como vemos aquí, que es una ligera, o no tan ligera en algunas ocasiones, hiperextensión de las rodillas. También tenemos que actuar sobre ello. Estos son unos cuantos ejemplos de lo que quiere decir la globalidad, tener en cuenta la globalidad. El cuerpo entero y sus segmentos y cómo cada segmento está alineado en relación a otras partes del cuerpo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, una vez se va obteniendo este conocimiento, uno se va dando cuenta de la cantidad de dogmas, de creencias que hay respecto a cómo adaptar el ejercicio según las diferentes afecciones que tiene el aparato osteomuscular. Entonces, muchas veces encontramos en YouTube, sí, ejercicio para la lumbalgia, ejercicio para la cervicalgia, para el dolor de cadera. Esto no es correcto, porque cada persona tiene sus propias características biomecánicas, y no solo características biomecánicas, ahora veremos sus propias patologías adyacentes, es decir, que están concomitantes, que existen en el cuerpo de la persona, que tenemos que tener en cuenta también. Entonces tenemos que diseñar, que no es difícil, realmente, al menos con el método paso a paso de Physium lo tenemos todo como muy desgranado, pero sí que hay que tenerlas muy en cuenta, porque si no tenemos ese conocimiento, vamos a causar más problemas en las personas, porque haciendo ejercicios inapropiados se incrementa muy fácilmente el nivel de lesión de las estructuras que están afectadas. Y después, si queremos tener éxito en cuanto a resolver el problema o los problemas que pueda tener la persona, y hacerlo en un breve periodo de tiempo, tenemos que tener ese conocimiento y ser precisos para saber exactamente qué no tenemos que hacer y qué ejercicios tenemos que plantear. Eso, ¿de acuerdo? total. Entonces, tenemos que tener en cuenta, además del cuerpo como una globalidad, pues tenemos que tener en cuenta qué afecciones tiene la persona, además de hiperlordosis. ¿Tiene artrosis vertebral? ¿Tiene alguna discopatía? ¿Tiene pinzamiento? ¿Tiene ciática, por ejemplo? Porque dependiendo, que ciática es, pues eso, es la compresión del nervio ciático, se podría considerar un pinzamiento también, dependiendo, porque si es provocado por el músculo piramidal, tiene un nombre propio, el síndrome del piramidal. Entonces vamos a estar adaptando la práctica según esos condicionantes, ¿de acuerdo? Entonces es esa importancia de saber leer visualmente cómo es ese cuerpo, qué tipo de desalineaciones biomecánicas tiene y qué relación pueden tener con el problema que tiene la persona, y saber como mínimo las afecciones más importantes que pueda llegar a tener. Entonces, al final, antes de entrar en la escoliosis, pues comentar eso, adaptar los ejercicios según las afecciones o las desalineaciones. Lo hemos puesto en el recuadrito porque es muy importante. Entonces, no solo vamos a tener que actuar localmente, como muchas veces se hace, y no solo desde el movimiento terapéutico, sino desde la fisioterapia. Se usa ultrasonido, corrientes, masaje local, y muchas veces no se resuelven los problemas porque no se entiende qué es eso del cuerpo como una globalidad. Sí, me suena bonito y me suena que eso es verdad, pero no tomo el tiempo para realmente estudiarlo con profundidad y poder solucionar los problemas, sino solamente prolongar y alargar. No, se puede solucionar, se puede obtener resultados trabajando con detalle, con rigor y de forma realmente precisa. O sea, no más o menos, sino estudiar bien las personas, estudiar bien qué ocurre con cada ejercicio que hacemos, qué ocurre con la extensión con cada tejido, qué ocurre con la flexión con cada tejido. Eso uno se dedica X tiempo en su vida, lo aprende y lo tiene ese conocimiento toda su vida, en que va a poder solucionar problemas, mejorar la salud de las personas, tener una comunidad que le va a recomendar, como pasa a tantos alumnos nuestros, alumnos que recomiendan, que promocionan por ti porque están felices, porque lo solucionas los problemas y no solamente lo prolongas y más o menos se sienten bien 2 días, 2 semanas y el dolor vuelve. Seguro que lo conoces. Horas. Eso es.